Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como todos los jueves a esta hora estamos con nuestro programa Aquí Ahora Salud. Para los que no vieron el programa pasado, les cuento que en este ciclo, en este año, hemos comenzado con Jorge a hacer el programa juntos. Así que de ahora en adelante nos van a ver juntos acá con Jorge tratando de llevar adelante el programa. Ustedes saben que este programa tratamos siempre de hacer hincapié en los aspectos de la promoción y la prevención de la salud, y todo lo que charlamos está destinado a que de alguna manera lo que acá se habla les sirva a ustedes para lograr tener una vida desde el punto de vista de la salud un poco más llevadera, como digo yo. ¿Por qué digo llevadera? Porque si ustedes le preguntan a cualquiera que esté relacionado con los temas de salud y que hable de salud o que defina salud, sabemos siempre dónde terminamos. Terminamos en la definición que nos rige a todos nosotros, que es la definición de la Organización Mundial de la Salud, y que tiene sus aspectos positivos y tiene sus aspectos donde uno la critica mucho. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es salud? Habla de un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedad. Esto tiene un poco un problema, esta definición de la Organización Mundial de la Salud, porque digamos que se limita a cuestiones que tienen que ver con que la persona debe tener, ¿no?, un completo estado de bienestar físico, un completo estado de bienestar mental, un completo estado de bienestar social, y además no tener ningún tipo de afección, y además no tener ningún tipo de enfermedad. Me parece que es demasiado pretenciosa, ¿no es cierto? Y el otro grave problema que tenemos los médicos es que quien va a terminar de decidir, como hablábamos en el programa pasado, quien va a terminar diciendo si la persona tiene ese completo estado de bienestar psicológico, social, mental y ausencia de enfermedad, es el médico. Lo que estamos en un problema, porque no necesariamente debería ser el médico quien puede decir cómo se siente. ¿Y qué tienen que ver las dos cosas que estoy diciendo? Porque uno puede postular que la persona no necesariamente puede tener un completo estado de bienestar físico, social, mental y ausencia de enfermedad, ni tampoco necesitar de que haya un profesional médico que en última instancia va a decir cómo está él, sino que la propia persona puede decir, bueno, yo tengo esto, me siento así, tengo aquello otro, me afecta esto, pero tengo recursos como para seguir adelante y desenvolverme en mi mayor plenitud dentro de la sociedad en que vivo. Bueno, espero haber sido claro. De todas maneras, están abiertos los teléfonos para que puedan hacer todas las preguntas que quieran, y van a salir al aire y vamos a tratar de responderles las preguntas. Bueno, voy a pasar ahora y voy a decir por qué hice esta introducción, a presentar a nuestros invitados de hoy, y después le paso la palabra a mi compañero de trabajo, el doctor Jorge Bianchini. Bueno, Jorge, ¿no te di tiempo de saludar a la audiencia? No, buenas noches. Y yo después voy a hacer una observación, pero bien. Continúa. Quiero presentarles a nuestros dos invitados de hoy. El doctor Jorge Bianchini había propuesto para este año, y vamos a llevar adelante los terceros jueves traumatológicos, así es como lo han nombrado, y vamos a hablar de traumatología todos los terceros jueves del mes, y en esta oportunidad tenemos como invitado el doctor Carlos Márquez Armas y al doctor Matías Gandolfo, que son particularmente mis compañeros de trabajo en el Sanatorio Argentino. Y compartimos secretaria para más. Bueno, buenas noches y muchísimas gracias por estar acá. No, por favor. Buenas noches, gracias a ustedes por habernos invitado nuevamente. Por favor. Jorge. Sí,
Sí, creo que un poco completando lo que vos decís, este ciclo traumatológico, como vamos a llamar, que lo habíamos estado conversando ya el año pasado, designar un jueves para tratar de, digamos, todos los temas de toda la traumatología, y se van a ir invitando a todos los traumatólogos de San Francisco, de todos los sanatorios, por lo menos los que quieran participar, ¿no es cierto? Es decir, como el año pasado los traumatólogos que estuvieron fueron los doctores aquí presentes, también queremos tratar de ser lo más democrático posible, ¿no es cierto? Y por supuesto con la anuencia de ellos y la sugerencia de ellos de participar todos los traumatólogos de San Francisco, para que la gente sepa cómo se trabaja, qué se hace en San Francisco desde el punto de vista de traumatología, que como ya dijimos alguna vez, prácticamente el 98% de las cosas hoy se pueden solucionar, e inclusive con la incorporación de hace unos años del doctor Matías, que él hace mano, que no había nadie que hiciera la traumatología de la mano, cirugía de mano, que eso es muy importante. Eso es un tema. Y otra cosa que quería decir, yo no estoy muy claro que si vos me invitaste para que te acompañe... ¿Para que me contradiga? No, o me invitaste precisamente por el tema que se va a hablar hoy, de artrosis, que es un tema que generalmente tiene mucho que ver con la tercera edad. Así que yo no sé si no me siento un poco molesto por esto. Bueno, no, esto va en broma, por supuesto. Te pido disculpas, doctor, no había considerado. Pero me dio como, claro, bien. Me sentí... No obstante, ellos que son los que saben de artrosis, no solamente la artrosis, si bien es cierto, es más frecuente en la tercera edad, pero hay gente que a veces que tiene 40, 50 años, que todavía no entró en la tercera edad y tiene síntomas de artrosis. O no, si no es así, me desdicen, ¿no? Es una de las consultas más frecuentes que tenemos hoy en nuestro consultorio, el tema de la artrosis. Pero no siempre es en la tercera edad, no contradigo eso. La definición dice que sí, que después de los 40 años el cuerpo empieza a sufrir un desgaste, ya sea por el uso, y provoque en la articulación dolor. Y ese dolor lo denominamos artrosis, con una diferencia muy grande con la artritis, que ya es otro tipo de enfermedad, una enfermedad autoinmune. Pero también tenemos artrosis en los deportistas, por ejemplo. El sobreuso, la sobrecarga, claro, hace que ese cartílago se desgaste con mayor facilidad. Yo le digo a los pacientes que la artrosis empieza desde que son pequeños. Entonces dicen, ¿cómo un chico va a tener artrosis? Un pediatra va a haber artrosis. No va a haber artrosis, pero esa articulación, desde el momento que el niño empieza a caminar, ya empieza a ser usada y ya empieza a ser gastada. Eso influye mucho en el cuidado que va a tener ese paciente en el transcurso de su vida. Si un paciente no se va a cuidar, si va a aumentar de peso, si va a realizar una tarea forzada, esa articulación se va a gastar más. Y es una de las, como decía, una pregunta frecuente de qué se trata esa artrosis. Ese desgaste articular lo podemos tratar de varias formas, pero hay que hacer hincapié en la medicina preventiva. Bien. Bien. El antecedente del traumatismo, es decir, vos nombraste muy bien, es decir, la artrosis de los deportistas por el sobreuso, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, y el antecedente de un traumatismo importante, supongamos de rodilla, de cadera, o de columna, ¿es un factor que puede ser desencadenante de un proceso artrósico? Sí, yo creo, como muy bien decía o dice Matías, la prevención comienza de pequeño, por eso justamente se hace mucho hincapié en los colegios, en los mismos pediatras, en los controles. Nosotros vemos muchos niños con desviaciones de los ejes en su crecimiento, los cuales es importante hacer debidamente la corrección mediante el uso de plantillas, zapatos ortopédicos. Hoy ya no son esos zapatófonos que venían antes, que eran horribles. Hoy tenés distintos tipos de calzados que pasan totalmente desapercibidos. Y respecto a lo que me preguntas de la parte deportiva o otro tipo de lesiones, sí, la parte traumática genera muchos trastornos a nivel del cartílago articular, que puede incluir cualquier articulación del organismo, donde se provocan lesiones en la cobertura del hueso, que es justamente el cartílago el que lo provoca. Cuando estas lesiones, cuando estos traumatismos generan lesiones, si no son tratadas debidamente, van generando
una lesión como si fuera una carie en el diente. Eso va creciendo y se va manifestando primeramente con dolor y posteriormente con deformidades. Entonces, cuando tenemos lesiones importantes o luego de traumatismos que a veces son simples, me levanté a la noche, me choqué la punta de la mesa de luz con la rodilla, me dolió 2 o 3 días, probablemente en un año puede llegar a aparecer un dolor que no sabemos de dónde venía y provocó una lesión a nivel de cartílago que va provocando una degeneración y una artrosis venidera. Todo tipo de traumatismo a nivel deportivo debe ser controlado. Por eso, fíjense que hoy la vida útil del deportista, de acuerdo al deporte, cada vez es más corta. Primero porque ya estamos en deportes, no tanto el deporte que nos gustaría a todos, que es ver la persona habilidosa, sino que se va más al deporte del contacto. Hoy se busca deportistas de buena masa muscular, de buena protección muscular, hasta les enseñan a caer, hasta les enseñan a recibir el golpe. Entonces todo eso se tiene que ir evaluando cuando uno tiene potenciales traumatismos en las articulaciones. Bien. Ojo, la caída en la vereda, la caída en la moto, cualquier tipo de traumatismo te puede provocar una lesión a nivel articular que te lleva posteriormente a una artrosis importante de tu articulación si no la tratas debidamente. Claro, porque si uno habla de muchas veces como, bueno, ¿y cuál es la causa de la artrosis? Es decir, hay alguna, como nosotros decimos, ¿cuál es la etiología, decimos los médicos? ¿Cuál es la causa de la artrosis? No hay una causa conocida, sino todas estas cosas que ustedes están expresando son factores predisponentes, sí, ya sea la edad, la actividad deportiva, el antecedente, el traumatismo y demás. ¿Y cuáles son las articulaciones que generalmente más se encuentran afectadas por este proceso artrósico en el esqueleto humano? Nosotros trajimos una imagen para ilustrar esa pregunta, Jorge, que es desde la columna, todo lo que hablábamos recién, todo lo que soporte peso. La columna es una de las... Eso habíamos hecho una diferencia entre la artrosis y la artritis, así a grandes rasgos, pero la columna es una de las primeras que va a sufrir artrosis porque es la que va a soportar nuestra carga, al igual que la cadera, la rodilla. Las manos no están soportando carga, pero sí tienen sobreuso. Y el pie por soportar carga. ¿Existe la artrosis a nivel de la columna cervical? Sí existe. Y también a nivel del hombro. Pero esas son las articulaciones. Y la que se lleva la primer parte o el premio es la artrosis de cadera. Acá Carlos, que está encargado de esa parte de nuestro servicio. Sí, el tema de la cadera y rodilla son habitualmente las lesiones que más vemos en el servicio, conjuntamente con todo lo que es patología de columna. Es importante tratar de ir a la parte preventiva, como hablábamos en un primer momento con Rigo, hacerle entender al paciente que los procesos artrósicos, a pesar de que hay edades delimitadas o puede haber traumatismos previos, es fundamental también la prevención que uno hace, no que el médico le esté diciendo o el artículo que uno está leyendo. Yo creo que todos tenemos que tomar conciencia de los factores habituales que nos llevan a aumentar una lesión articular. Puede ser deseje en las articulaciones, puede ser sobrepeso. No todo sobrepeso implica que una persona come en abundancia, o sea, tenés pacientes que pueden sufrir hipotiroidismo, diabetes, etc. Entonces hay que tratar la patología de base para disminuirlo. Es importante también la actividad física que desarrolla el paciente. La actividad sedentaria nos aumenta los procesos artrósicos. Los pacientes con trastornos de rodilla, nosotros muchas veces hablamos con ellos, porque es muy común que vengan a hacerte la consulta, yo estoy excedido de peso porque no puedo caminar. Bueno, o sea, no es solamente caminando como uno puede bajar de peso o darle actividad a una articulación. Tenemos bicicleta fija, bicicleta de calle, tenemos aquaeróbic, que en esta ciudad se hace perfectamente, tenés natación, tenis, que no es algo de alto impacto. O sea, hay mucha actividad que se puede desarrollar, realizar para disminuir la casuística o el progreso de la artrosis, porque vos podés tener la artrosis, lo que no tenés que dejar es que te avance, tenés que tratar de contenerla, y la mejor manera, caemos siempre a lo mismo, la prevención. Bien, nos están haciendo señas, sí. Rigo. Yo creo que antes de ir a la
al corte o tenerlo presente, sí, creo que en el próximo va a ser lo mejor. Sí, hacer una diferencia en ese cuadrito importante para el televidente, qué es la artrosis y qué es la artritis. Muy bien. Listo. Lo dejamos para lo dejamos para la próxima. El próximo bloque. Con nuestras telas, todo es posible. Todo lo que quieras crear y puedas imaginar. Colección Otoño-Invierno 2016. La Reina. Acompañando el trabajo de la pequeña y mediana empresa día a día. Sabemos lo importante que es para usted la seguridad de su familia y bienes personales. Conocemos lo que su campo necesita para estar protegido. Horacio Copetti, asesores en seguros. Respuesta, atención y eficiencia. Boulevard 25 de Mayo, 2705, San Francisco. Viví Esportivo Belgrano por la 103.1 Mitre San Francisco, con la colaboración de Diego Roberto Gaitán y los apasionantes relatos de José Coqui Gaitán. Esta temporada 2016, La Verde juega en Radio Canal y la 103.1 Mitre San Francisco. La Peña del Indio Lucio Rojas llega a San Francisco. Viernes 22 de abril. Sociedad de Bomberos Voluntarios. A partir de las 22 horas. Artistas invitados. Los 4 Rumbos. Entradas anticipadas. Córdoba Motos. Pinturería Ariel. Escuela Rumbo. Auspicia Municipalidad de San Francisco. Ahí está Bueno, continuamos con... Había quedado planteado por Jorge, había pedido que retomemos este cuadrito que es muy útil para que podamos entender un poquito la diferencia entre la artrosis, de lo que estamos hablando, y la artritis, que por ahí nos confundimos un poquito de su significado. Es muy buena pregunta, y es una pregunta que nosotros nos hacen siempre. Tengo artritis, tengo artrosis. Para ser bien claro, lo que tenían nuestras abuelas, que decían tengo reuma, que se me deformaba la mano, es la artritis reumatoidea. Esa artritis reumatoidea lo podemos ver en el último punto, y empezamos al revés, en el último punto, que vemos que el dolor empeora con el reposo. En cambio, la artrosis, el dolor es con el movimiento y mejora con el reposo. Como habíamos dicho que el cartílago es el que está gastado, entonces si ese cartílago está gastado, nosotros lo movemos, no va a generar dolor. En cambio, el otro, que es una enfermedad autoinmune, no va a generar dolor estar en reposo. El grupo etario o la edad es generalmente mayor de los 40 años. En cambio, la artritis son pacientes más jóvenes, entre 20 y 40 años. La deformidad es característica, como les decía, el tema del reuma, y que se ve mucho en la mano. Una mano deformada es una artritis reumatoidea. Está la artritis reumatoidea juvenil también. De Still. Exactamente. Y la rigidez es importante en la artritis y no es tan importante en la artrosis. Bien. Pero para hacer hincapié, la artrosis nos está atacando el cartílago y la artritis es una enfermedad. Bien, yo creo que una cosa importante también, Matías, que es importante que ustedes la diga, que la dijimos fuera de cámara, ¿qué médico se trata la artritis y qué médico trata la artrosis? Exacto. La artritis es... Para la orientación bien, al es televidente. Un reumatólogo, y la artrosis sí la tratamos los traumatólogos. Bueno, eso queda claro. Yo iba a hacer una pregunta, porque me interesa particularmente, porque me gusta hacer deportes, y ustedes mencionaron un poquito, Carlos, vos hablaste un poco de las lesiones de los deportistas y demás,
y sobre todo los deportistas, los deportes de alto rendimiento, donde uno está hasta 7 horas, 8 horas, 9 horas en una misma competencia, por ejemplo como el triatlón, que uno nada, después bicicletea y después corre, para los que somos lentos, demoramos mucho tiempo en hacer las cosas, otros que lo hacen muy rápido, pero no es el caso mío. Digamos, practicar estos deportes con el tiempo, en esa intensidad. Desde el punto de vista traumatológico, yo puedo hablar desde el punto de vista cardiovascular y sé lo que pasa. Pero desde el punto de vista traumatológico, ¿es bueno? ¿Es malo? ¿A la larga nos favorece? ¿A la larga nos trae problemas? ¿Cómo lo ven ustedes? Es así. El tema de toda esta moda que se ha impuesto ahora, antes era, bueno, tratar de lograr que el paciente saliera a caminar 30, 40, 50 minutos, era muy solicitado por los cardiólogos para una mejor sobrevida. Hoy se ha puesto muy de moda el tema del trote, el running, los 5 kilómetros, los 10 kilómetros, los 21, los 42. Y el triatlón, o duatlón también. Lo primero que hay que tener es conciencia de lo que uno va a querer hacer y hacerlo como cualquier deporte, con todos los parámetros normales y los controles que correspondan. Hemos visto muchas lesiones severas por pacientes que de repente dicen, bueno, quiero correr la maratón, ahora vienen los 10 kilómetros, los 15, los 21, yo los quiero correr. Entonces de repente empiezan, van, se entrenan, corren, no tienen una preparación previa. Eso sí deja muchas lesiones. Nosotros, bueno, en el sanatorio tenemos un compañero, Javier Dona, que es un triatlonista reconocido. Él lleva un entrenamiento importante, pero también lleva un control importante. Entonces, si vos lo haces a un nivel de alto rendimiento con los parámetros que corresponden, bueno, las lesiones que tenés son las habituales de cualquier deportista. Yo creo que las lesiones mayores las tenemos cuando de repente queremos hacer algo sin estar preparado o entrenado. Es como decir, los profesionales del tenis tienen un desgaste a nivel de sus articulaciones o a nivel, bueno, del hombro superior al del resto, pero también tienen un entrenamiento para eso. Ahora, si nosotros nos ponemos a jugar al tenis y queremos estar a su nivel sin la preparación previa, y las lesiones van a ser mayores. Un profesional del deporte haciendo las cosas como corresponde va a tener su desgaste siempre minimizado a su preparación. Aquel que lo hace sin la preparación adecuada y va a sufrir las consecuencias. Otra pregunta que yo, una opinión que les pido, ¿no? Recién charlaba un poquito con ustedes. Yo tengo la sensación, y lo dije en un programa previo, de que hablando de los cuidados y las indicaciones que vos, Carlos, hablabas sobre los pacientes, particularmente con el paciente individual, y yo lo refería a la cuestión cardiovascular, ¿no? Estamos, digamos, focalizados en la prevención de los factores de riesgo, son todas aquellas cosas que hacen que nosotros podamos tener o no alguna enfermedad. Cuando hablábamos siempre de los factores cardiovasculares, decimos, bueno, uno tiene que tratar de comer con poca sal porque la presión hace mal y la hipertensión lleva a la enfermedad aterosclerótica. Uno tiene que estar delgado porque así favorece que la enfermedad aterosclerótica no se desarrolle. Uno tiene que comer bien por el mismo motivo, tiene que hacer ejercicios. Focalizamos en el paciente individualmente y medio como que culpabilizamos al paciente porque no lleva adelante esas medidas de promoción y de prevención. Cuando al paciente en realidad se le hace muy difícil porque vive en un ambiente obesogénico, vive en una sociedad que tiende a ser obesa y es muy difícil correrse. Vive en una sociedad que consume sal normalmente y es difícil correrse. Ahora ya no, pero vivió permanentemente en una sociedad tabaquista, sí, ¿no? En una sociedad estresada, en una sociedad que no hace deporte. Entonces, desde el punto de vista traumatológico, todo eso que uno le pide al paciente, que mantenga el peso ideal, lo mismo, que haga ejercicios, que se mantenga delgado, digamos, existe en la sociedad una distribución uniforme del riesgo, por ejemplo, para artrosis, y la mayoría de la gente
vive y sufre los mismos factores de riesgo para el desarrollo de esas enfermedades? ¿Soy claro con lo que trato de decir? Muy claro, muy claro. Yo creo que, como dijimos al principio, es inevitable la artrosis. Claro. Esa es la mala noticia. Como la enfermedad aterosclerótica. Esa es la mala noticia, que es inevitable. Pero podemos sobrellevarla. Podemos sobrellevarla. Con el concepto de salud que yo hablaba. Exactamente. Antes, ¿no? Podemos sobrellevarla de ese punto de vista. Desde la medida preventiva de hacer gimnasia y preparar esa articulación que sabemos, como dijimos, que es inevitable, que va a estar gastada con el paso del tiempo, pero preparar todo lo que contiene esa articulación. Preparar los músculos, preparar los tendones, los ligamentos, que estén preparados para soportar ese desgaste. Quizás retrasar su aparición. Exactamente. Sí, eso es lo que hacen los medicamentos. Los medicamentos no van a curar la artrosis, pero van a retrasar ese tiempo. El empeoramiento de la artrosis. Exacto. Ajá. Bien. ¿Y cómo se diagnostica una artrosis? Lo primero que tenemos que hacer es una radiografía. Una radiografía donde podemos tener un acceso de ya con la anamnesis o la entrevista al paciente, que es lo fundamental. Como siempre decimos, la clínica es soberana. Si un paciente con dolor, con sobrepeso a nivel articular, sin un antecedente traumático previo y un grupo etario, una edad que es propensa a tener artrosis, va a tener artrosis. Pero una radiografía nos acerca a un diagnóstico, no diagnóstico certero, pero sí a ver cómo está la articulación. Para tener una idea, para que la población tenga una idea, es decir, o los televidentes, ¿cuál es la frecuencia en la población de esta enfermedad? En líneas generales. ¿Qué porcentaje de un paciente que después de los 50 o 60 años puede tener artrosis? Y también creo que es importante en esto, por lo menos algunas cosas que uno ha leído, es que si bien esto no es hereditario, pero es importante la carga genética en los artrósicos. Así en línea, para tener una idea de lo frecuente de esta enfermedad. La verdad que no te podría hablar de porcentajes porque los desconozco y no me voy a poner a inventar ahora. No, está. Pero para decir... Hay por supuesto, como dijo Matías, de entrada, o sea, la artrosis la vamos a sufrir todos, todos. Y en mayor o en menor grado va a depender mucho de los factores de riesgo que nos acompañen. No es una enfermedad hereditaria, pero sí los factores genéticos previos nos pueden ayudar, como hablabas de la obesidad y demás. Yo creo que todos los pacientes después de los 50 años comienzan con trastornos de desgaste a niveles articulares marcados. Previo a esto sí se ven patologías, pero ya creo que de la órbita de los pacientes que son o deportistas o muy obesos o con distintos tipos de traumatismos previos. Claro. No nos olvidemos dentro de los traumatismos lo que son las fracturas con lesiones articulares desencadenan sí o sí artrosis, aunque queden alineadas, van a la artrosis. Yo creo que el porcentaje es alto. Yo creo que el porcentaje es muy alto y sobre todo por la sobrevida que hay hoy. Claro. Porque antes una persona anciana a lo mejor se la consideraba a los 60 años. Y bueno, estamos hablando dentro de las décadas pasadas. Cuando vinieron nuestros abuelos a estas tierras, con 50 años ya era un anciano a lo mejor. Esa sobrevida se va prolongando con todas las nuevas tecnologías, con los medicamentos, con el ritmo de vida actual. Yo creo que después de los 50 años, la artrosis se la ve muy marcada en los pacientes. Perfecto. Ahora, a Matías, uno como clínico ha visto lo que nosotros llamábamos la disociación clínica radiológica en la artrosis. Es decir, por X causa, en la época que no había ecografía, nosotros sabíamos pedir una radiografía de pie, de abdomen, casi que estoy hablando de la historia de la medicina, bueno, de frente y perfil, para ver si había calcificaciones de la aorta cuando no había ecografía. Y nos encontrábamos con una columna con signos artrósicos
que eran pico del oro y yo sabíamos decir pico de pelícano a veces, porque era más que del oro. Y el paciente uno lo interrogaba y le decía, don Juan, ¿usted nunca le dolió la cintura? No, mi hijo, no creo. Y a veces, al revés, que uno le pedía a una docente joven, treintona o cuarentona, una radiografía de columna cervical, porque refería a unos dolores de nuca muy significativos y uno no le encontraba alguna causa así muy significativa, entonces iba después del examen clínico, como examen complementario, una radiografía de columna cervical, y a veces uno veía la pérdida de la rectificación de la lordosis era fisiológica de las cervicales, o pues sería una columna en medio con hiperextensión, y signos mínimos de artrosis. Me acuerdo que decíamos en el ángulo superoexterno de la vértebra, con un pincel, y unos dolores, es decir, era o que no tenía causa, no era la causa la artrosis, el dolor de la columna, sino que era una contractura muscular o alguna cosa así, y daba mucha sintomatología. Y la otra artrosis florida con el pico del oro, ¿eso ustedes los ven? ¿Es un poco así? Yo te voy a poner, Jorge, un ejemplo que yo lo veo muy, muy frecuente, que es lo que hago, que es la mano. Sí. Existe una artrosis que es de la articulación trapecio-metacarpiana, que es la articulación del pulgar. Se llama risartrosis. Esa artrosis es una artrosis específica del pulgar. Y el paciente que viene con mucho dolor en la articulación trapecio-metacarpiana, con esa risartrosis, en la radiografía no se ve tan mal el cartílago articular. Claro. A diferencia del que no viene con dolor y que viene con un dedo rígido, en el cual la risartrosis ya es un grado muy avanzado, claro, y no puede moverlo. Pero no lo vemos en otro tipo de articulación, por ejemplo en la rodilla. En la rodilla vemos una articulación que está muy disminuida, con un deseje, y a lo mejor el paciente no tiene dolor. Claro. Entonces hay una disociación. Disociación clínico-radiológica. Sí, perfecto. Eso es no en todos los casos, pero en sí, articulaciones a veces específicas suele pasar. Yo lo veo mucho en la mano. Bien. Yo te iba a preguntar, hablaste de drogas para prevención, medicación para prevención. Sí. ¿Qué significa eso? Hay medicamentos que hacen que ese cartílago articular se restituya. No lo va a formar de nuevo, pero va a hacer que se frene esa pérdida de cartílago articular. Medio un juego de palabras, pero la glucosamina es la droga que realmente es la que se usa y tienen todos los medicamentos antiartrósicos. Esa glucosamina, para que disminuir el dolor, no es un analgésico por sí, sino que se combina con un analgésico que realmente es el meloxicam o la diacereína. Esas son drogas que retrasan el avance de la artrosis, que son los medicamentos que le llamamos antiartrósicos. ¿Uno ha leído alguna vez algo de la soja? De la soja. Hay ¿Por qué no nos contaba un poco? El isoponificado de soja. Por lo menos había mucha soja. Es un medicamento de origen francés. Es un isoponificado de soja. No me pregunté, que no tengo idea. De palta y soja. De palta y soja. Y yo me acuerdo que se lo di a mi madre durante muchos años, y mi madre hasta los 84 años jugaba al tenis. Claro. Realmente le hacía muy bien. Creo en las brujas, pero que las hay. No era barato, pero era muy bueno. No digo. Bien. Yo digo, era no digo por mi madre. ¿Y el ácido condroitinsulfúrico? O condroitinsulfato, también. Con los mismos efectos. Bien. Sí, ahí está el ácido hialurónico. También está muy en boga y muy de moda. Sí, en la estética. Claro. Y la pregunta que yo hago, ¿está probado que el uso de estas drogas supera al beneficio de, por ejemplo, bajar de peso y hacer ejercicios? Van de la mano. O sea, porque si... Primero te voy a hacer una acotación, porque me quedé pensando recién cuando Matías hablaba de la risartrosis. La risartrosis es la famosa artrosis que tenían las abuelas, que veíamos que era muy común por el tejido del crochet. O sea, con el tejido del crochet continuo, cuando antes se tejía permanentemente, hacían una gran deformidad que, bueno, esa es la risartrosis para que la gente la capte mejor.
Estos medicamentos que habla Matías, sí, ayudan, coadyuvan y mejoran muchísimo la articulación y las articulaciones en general, pero también tienen que coadyuvar. O sea, si vos le das al paciente cardiológico una medicación para mejorar su situación cardiovascular, pero no te acompaña con el peso, digamos que no va de la mano con el tratamiento. Acá es igual, vos le das un tratamiento para mejorarlo, pero a la vez tiene que ir bajando de peso o hay que ir corrigiendo otros factores que son importantes. Bien. Nosotros lo que utilizamos mucho a nivel articular en nuestro centro, y sé que los otros sanatorios también lo hacen, nosotros generalmente cuando hay lesiones articulares, hombro, cadera, rodilla, lo primero que se le hace es una artroscopía. Cuando es avanzada se le hace una limpieza, una toalette, una limpieza articular, es mínimamente invasivo, y posteriormente le hacemos los tratamientos coadyuvantes, que es el ácido hialurónico, etcétera. Eso ya en factores avanzados. Y en los primarios, un poco lo que decía Matías, o sea, el medicamento bioral, que puede ser comprimido, puede ser sobre, puede ser las inyecciones intraarticulares, es un poco lo que nos lleva la medicación hoy por hoy. Bueno, en el próximo bloque, si te parece, Jorge, sí, vamos a hablar de lo que es muy frecuente en tu vida, que son las caídas. Perfecto. Entonces tuve razón lo que dije en el primer bloque, ¿no? Bien. Tuve razón. Nos vemos en un minutito. Gonzalo Víctor Barbero, relojería y joyería de primer nivel, elegancia, prestigio y buen gusto que te acompañan desde hace 30 años. Gonzalo Víctor Barbero, Mitre, esquina Iturraspe. Vení a Cento y llévate las ofertas de otoño. Televisor LED Smart TV de 32 pulgadas RCA High Definition con sintonizador digital. Llévalo a solo 5.499 pesos o en 12 cuotas sin interés de 541 pesos con 18. Cento, tecnología para vivir. 25 de mayo 2140, San Francisco. Para tu formación profesional, elegí carreras con futuro. Estudia ingeniería, ingeniería química, ingeniería electrónica, ingeniería electromecánica, ingeniería en sistemas. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco. Para informes e inscripciones, llama al 03564-421-147 o al 431-019. Gerbaldo, indumentaria, calzados, colección otoño-invierno 2016. Vení a buscar lo que se viene para esta temporada de tus marcas favoritas: Ringo, Reebok, Jaguar, Topper, Catujano y Taverniti. Gerbaldo, indumentaria, calzados, las mejores marcas y atención. Aceptamos todas las tarjetas. Encontranos en Boulevard Sáenz Peña y Oligario Andrade. Parque Industrial San Francisco, 40 años promoviendo el progreso para la ciudad, el país y el mundo. Parque Industrial San Francisco, abriendo mercados en pos del desarrollo. El mejor lugar para invertir. Bueno, continuamos hablando sobre temas traumatológicos con el doctor Carlos Márquez Armas y Matías Gandolfo. Dijimos en el bloque pasado que vamos a ocupar un poco de las caídas, ¿no? Yo, charlando un poco con ellos, les hablaba un poco de los números de las caídas para significar, para de alguna manera ponerlo en relieve la importancia que tiene esto para la salud pública. Según estadísticas españolas, el 30% de las personas de más de 65 años van a sufrir una caída, al menos una caída por año. Y el 50% de las personas mayores de 80 años van a sufrir al menos una caída por año. Y de todas las personas que se caen al menos una vez por año, el 50% la va a repetir al año, ¿no? El problema había dado en qué, y que de los pacientes que se caen, 30% sufren algún tipo de lesión y 10% lesión grave, como por ejemplo la fractura de la cabeza de fémur, que es la fractura de cadera. Entonces,
Entonces uno se pregunta, ¿qué se hace desde la salud pública para que esto no suceda? Porque esto tiene mucho repercusión a nivel individual, ¿no? Lo que le pasa al paciente que le ocurren estas cosas, su malestar, su paso hasta por una cirugía, lo que le acarrea terribles problemas individuales, y por otro lado lo que trae aparejado para la salud pública en los gastos que se ocasionan, ¿no es cierto? Entonces uno se plantea, bueno, ¿qué se hace en salud pública para prevenir este tipo de caídas? Entonces yo le quería preguntar a los doctores acá, aclarando que los doctores, que este es un trabajo del primer nivel de atención médica, ¿no? Los traumatólogos no trabajan en el primer nivel de atención médica, sino que trabajan en el segundo nivel, cuando le viene derivado el paciente que ha tenido algún problema traumatológico. Ellos no están en el primer nivel de atención. Pero la pregunta que yo le quiero hacer, según su conocimiento, en la salud pública, o en la salud, y cuando digo salud pública digo toda la salud, la que tiene a cargo con dinero público y la que se tiene a cargo con dinero privado. En el primer nivel de atención, ¿ustedes conocen que hay un buen trabajo de campo para prevenir este tipo de problemas en la salud, en la gente mayor? Nosotros podemos prevenirla y explicarle al paciente que existen dos grandes grupos. Un grupo que puede ser medianamente controlable y otro grupo puede ser no controlable. ¿A qué me refiero a esto? Dentro de la casa, esto referido a las caídas, el paciente puede controlar relativamente su caída, pues eso es medianamente controlable. ¿Con qué? Con, por ejemplo, sacar la alfombrita si es un paciente mayor, sacar todos los objetos que puedan predisponer a una caída, medianamente controlable. Pero si nos pasamos a lo que no es controlable, es cuando el paciente se va de la casa. Cuando el paciente sale de la casa, una vereda en mal estado, los pozos, está con mayor riesgo. Entonces hay una parte que sí podemos controlar, que la puede controlar el paciente, relativamente la puede controlar, y otra parte que no. Entonces desde el punto de la salud pública sí tenemos esa deficiencia que... Yo creo que es importante la pregunta que hizo Rigo con el tema de qué se hace para la prevención a nivel de la atención primaria, fundamentalmente por el clínico y el médico generalista, el pediatra, el médico de cabecera. Y también, y creo que sinceramente yo me pongo a pensar qué he hecho yo durante 35 años y la verdad que no he hecho mucho, simplemente decía eso de la alfombrita a los abuelos, que no usaran zapatos o chinelas, sino porque se tropezaban, ni ojotas, sino alguna cosa cerrada o con cordones, y no mucho más, y aconsejarle a algunos que hagan ejercicio para mejorar la estabilidad. Por un lado. Y por otro lado, creo que es muy importante lo que también dice Matías, es decir, que uno puede manejar lo que pasa en su micromundo dentro de su casa, pero que es lamentable en esta ciudad y en muchas ciudades, lo que son las veredas, ¿no es cierto?, lo que es la marcación de los desniveles, es decir, además de las veredas rotas cuando hay desniveles, y bueno, creo que es, digamos, responsabilidad nuestra como modestos comunicadores en salud y ustedes que están en la trinchera de la medicina todavía, remarcar y remarcar y remarcar para prevenir, porque realmente, como digo, si vos ves el tema de los costos, lo que le representa al paciente, lo que representa los costos, es terrible cómo se podría fácilmente... Hay un ejemplo de esto que yo pongo, que viene al caso, una paciente que atendimos con Carlos el otro día en el consultorio, lo tuvimos que operar, una señora que se había caído en la vía pública. Y le preguntamos cómo se había caído, si había tropezado, sí. Y nos dice que le había chocado una moto, pero como una moto en la vereda. Sí, había pasado una moto por la vereda, sí. Y se había perdido el equilibrio. Entonces tenemos factores externos que estamos ajenos totalmente. Sí, sí, o sea, una buena vereda también. Exactamente. Y como dicen los chivanos, doy fe, porque todos hemos visto motos por la vereda. Bicicleta, alta velocidad, motos y demás, ¿no? Así que esta es una responsabilidad. Nos están haciendo seña de que hay un audio para una pregunta.
Sí, buenas noches. Quería hacerle una consulta a los doctores. Tengo, bueno, a cualquiera de los dos, tengo a mi mamá con artrosis de cadera. Ella no vive en San Francisco, tienen que ponerle una prótesis y el médico que la trata le dice que no es importante tener una terapia intensiva en la clínica donde la va a operar. ¿Es así? ¿Esto es tan simple? Gracias, muchas gracias. Sí, yo lo entendí. Si es para una cirugía de cadera, el médico tratante le dice que la va a operar y que no es importante que en la clínica que la vayan a operar haya terapia intensiva. Así eso lo entendí yo. Sí, Carlos. Sí, yo también escucho lo mismo. ¿Escuchaste lo mismo? Sí. Bueno, primero creo que hay que hacer referencia de que en esto creo que todos los traumatólogos vamos a coincidir, ¿no? La cirugía de cadera no es una cirugía simple, no es una cirugía como para tomarla a la ligera. Es una cirugía donde hay que poner una prótesis en una articulación. Creo que todos los sanatorios de la ciudad están altamente capacitados juntamente con los profesionales de cada institución para realizarla. No, dijo la señora también que no era de acá, ¿no? Que la mamá no era de acá. Perfecto. Pienso que debe ser de algún pueblo vecino. Alguna cosa. Bien. Creo profundamente que una prótesis de cadera, vuelvo a repetir, no se puede tomar a la ligera. Yo creo que se necesitan ambientes, quirófanos bien preparados, bien esterilizados, con gente competente, y así todo siempre hay riesgo de que ocurra algo. A ver, no nos vayamos lejos. Pensemos en Ricardo Ford, pensemos en Charly García, personajes conocidos que han tenido cirugías, y podemos nombrar muchos más, en instituciones altamente capacitadas y con todas las mejores manos, por decir, a nivel profesional, y sin embargo sufrieron trastornos, infecciones y, en el caso de Ricardo Ford, un deceso. Yo no me arriesgaría a operar a un paciente de una cadera sin tener una terapia intensiva. No creo que haya traumatólogo que no coincide en esto, porque la mayoría de las caderas, o la mayoría de los pacientes que operamos de cadera, que ponemos prótesis, te puedo hablar de rodilla, podemos hablar de hombros, generalmente andan bien. La pregunta clave es, ¿y si no anda bien y tiene alguna complicación intraoperatoria y no tenés una terapia intensiva, cómo haces? Claro. O sea, cuando el paciente estás con una prótesis, que no son cirugías a la ligera, ya dejemos de lado el ambiente estéril, dejemos de lado el superquirófano. Pensemos en el paciente que sufre una descompensación en el medio de una cirugía compleja, como lo podría ser, no sé, una videolaparoscopía, como lo podría ser cualquier cirugía de complejidad, y no tenés una terapia para hacerle apoyo al paciente. Salimos del quirófano y lo llevamos a una habitación común con gente no preparada, o sea, con médicos no terapistas. Yo particularmente no lo haría. Bien. Sí, o uno tendría que agregarle también que generalmente las patologías de fractura de cadera, no es que no se pueda dar en algún joven, pero generalmente siempre hay gente mayor que tienen coexistencia de otras patologías, o son cardíacos, o son diabéticos, es la alta, o tienen patología pulmonar, entonces tienen una alta comorbilidad. Claro, ya está mal, o sea, la persona que habla de su madre. Su madre debe ser una persona de más de 65, 70 años, calculo yo, escuchando. Tenemos riesgos altos. Claro. Entonces, la pregunta va más allá, o sea, ¿tiene sentido correr el riesgo? Claro. Ya no es el riesgo del profesional. Claro. ¿Tiene el paciente el sentido de correr este riesgo? A mí me parece que no. Yo creo que uno puede hacer muchas cirugías dentro de los planos coherentes, pero no meterse en el territorio
peligroso. Sí, perdón, iba a decir yo, que hay que también tener en cuenta, primero, que todo lo que acá podemos decir se trata de cosas generales y no puntuales sobre un paciente determinado, que por ahí es muy difícil. Claro. Segundo, me parece que yo quiero aportar desde el punto de vista general, es que cuando un paciente va a quirófano, va a ser operado, uno valora dos cosas fundamentalmente: el riesgo quirúrgico intrínseco, o sea, cuán problemática es para el paciente la cirugía, y el estado del paciente, que el mismo paciente puede ser para cualquier cirugía un paciente de muy bajo riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo. Entonces hablamos de riesgos de dos cosas: el riesgo del paciente en general y el riesgo quirúrgico. De una cosa que está clara es el alto riesgo quirúrgico. De eso no tenemos duda, porque la cirugía de cadera es de alto riesgo quirúrgico. Lo que desconocemos en este momento es el riesgo del paciente. Eso es imposible valorarlo porque necesitamos al paciente. Entonces, claro, que quede claro que hablamos de cosas siempre muy generales y estamos hablando particularmente del riesgo de la cirugía. Sí, perfecto. Yo lo sabía resumir, Rigo, diciéndole así cuando la gente preguntaba. Es decir, eso es como casarse por foto con la novia en Europa. Sí, está medio difícil. Es medio difícil. Un audio. Un audio. A ver, otro. A Matías Andolfo, que me ha operado en muñeca, soy Daniel, y un abrazo a su colega, que es un gran maestro también de la medicina de traumatología, y dejarle saludo a los dos y éxito, porque tenemos, gracias a Dios, en San Francisco, grandes traumatólogos. Gracias, muy amable. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería contarle un poco a la audiencia, porque la pregunta que yo hice sobre las caídas, ¿se puede hacer algo con respecto a las caídas? En los países que tienen organizada bien organizado el sistema, el modelo de salud, y donde existe una buena atención del primer nivel de salud, existen programas probados que han disminuido la incidencia de caídas y la incidencia de complicaciones por las caídas. Existen programas que se hacen en el primer nivel de atención, cuando existe un buen primer nivel de atención, en donde se tamiza a los pacientes. Tamizar significa seleccionar de los pacientes, tratar de, con alguna herramienta diagnóstica, seleccionar a aquel paciente que puede estar en mayor riesgo de. Y existen herramientas, pequeñas encuestas o pequeños exámenes físicos que permiten individualizar a aquel paciente que potencialmente puede sufrir algún accidente de salud, el que sea. Y después de haber seleccionado ese paciente, se pueden hacer también pequeños encuestas y pruebas con el paciente, donde se puede, con un alto grado de certeza, predecir el riesgo de caída que tiene ese paciente vulnerable, con riesgo de que le pase algún evento cardiovascular de salud en general. Y no solamente existen instrumentos, herramientas para detectar el paciente vulnerable y para, dentro del paciente vulnerable, detectar el paciente con alta probabilidad de caída, sino que existen también mecanismos y herramientas terapéuticas para disminuir la probabilidad de caída, ¿no? Promoviendo lo que se llama, por ejemplo, el concepto también que es de la Organización Mundial de la Salud, de envejecimiento activo, ¿no? Porque el gran problema que tiene la gente mayor es que progresivamente se vuelve madura, ¿no es cierto? Sí, por el envejecimiento. Claro. Y ese es un gran factor de riesgo para la caída. Entonces, lo que yo quería decir, que en sistemas de salud donde se trabaja bien en el primer de atención, y esto es beneficioso para todo el ámbito de la medicina, pero portualmente lo que estamos hablando, existen herramientas de tamizaje, o sea, de ver qué paciente puede tener algún evento de salud. Dentro de ellos existen herramientas para saber de alguna manera el paciente con mayor riesgo de caída, y existen soluciones, tratamientos me refiero a actividad física, a entrenamiento, a reforzamiento de los grupos musculares, que disminuyen los riesgos de caída. Entonces, es muy cierto que vivimos en una sociedad, como decía Matías, que intrínsecamente tiene riesgo de caída. Salgan a la calle y vean las veredas. Se termina.
Pero el sistema de salud, más allá de poder arreglar las veredas, puede también accionar en el primer nivel de atención y está estudiado y probado de que se ha disminuido, en los países que trabajan bien en la atención primaria de la salud, se ha disminuido las caídas y las consecuencias de las caídas, ¿no? Puede y debe. No, puede y debe. El sistema de salud. Totalmente de acuerdo con vos. Puede y debe. Más debe que puede. Y avalando lo que dice Rigo, para preparar esta entrevista, fuimos a algo de la bibliografía y, por ejemplo, Chile, que tiene una atención primaria de salud buena desde hace muchos años, no sé concretamente cómo andará ahora, pero estadísticas de hace unos años, no muchos años atrás, por ejemplo, ellos hacen al primer nivel talleres para evitar caídas, con traumatólogo, con kinesiólogo, con asistente social, con profesor de educación física, es decir, en aquellos pacientes de riesgo, que ellos lo tabulan con cosas simples, como es si se pueden quedar parados en un pie durante tantos segundos, ¿no es cierto? Entonces, los que pueden y los que no pueden, entonces los que no pueden tienen más riesgo, es decir, le hacen talleres, es decir, y con eso, es decir, se ahorran muchos problemas y se ahorra mucho dinero. Y teóricamente ese dinero puede destinarse para otra cosa, así que coincido. Doctores, ¿algo que quieran agregar? Nos estamos despidiendo. Sí, un minutito nos han hecho. Sí, que nos tenemos que ir. Agradecerles a ustedes. No, al contrario, agradecidos somos nosotros y espero que hayan sido útiles sus palabras para la sociedad, que ese de última el propósito de este programa. Jorge. Sí, también no me queda más que agradecer y que tener presente para el televidente que el tercer jueves, todos los que estén interesados en las enfermedades traumatológicas, vamos a tenerlos aquí a todos los traumatólogos, o casi todos los traumatólogos de San Francisco, que los colegas los van a ir invitando, ¿no es cierto?, a medida que vayan tratando diversos temas. ¿Tienen idea, por ejemplo, en el próximo, si se puede anunciar ya ahora, el próximo tercer jueves, si se van a dedicar a alguna enfermedad traumatológica en especial? No, así como surgió esto debido al pedido de los pacientes que nos han ido haciendo llegar la posibilidad de hablar de esta patología como hemos hablado hoy, hemos ido recepcionando otras y los hemos hablado con colegas de los otros sanatorios y clínicas de San Francisco. Y vamos a tratar de ver cuál es la idea de la población en general, que son los que más piden. Y ahí, se les avisará con tiempo de qué se tratará y con quién. O sea, la idea es venir con todos los otros traumatólogos y poder hablar de todo un poco. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos en el próximo programa y yo, haciendo abuso de autoridad, porque ahora conduzco yo, le voy a mandar un beso grande a mi papá y a mi mamá, que hoy cumpleaños, los dos, justo el mismo día. Un abrazo grande a Alicia y a David también de mi parte. Bueno, nos vemos el jueves que viene.